celoso Dios no hará justicia. Dice así la palabra de Dios, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Este capítulo 2, esta parte del capítulo 2, nos presenta el pecado de Elí y de sus hijos. El autor sagrado presenta en este capítulo 2, en esta parte, el terrible pecado de los hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote en aquella época, y él tenía 2 hijos, llamados Ofni y Finés. Ellos eran sacerdotes, y como sacerdotes ministraban en el tabernáculo. En aquella época el tabernáculo estaba localizado en Silo. Allí estaban ministrando los hijos de Elí, Ofni y Finés. Ahora, como sacerdotes, ellos estaban encargados de todo lo que tenía que ver, de todo lo relacionado y vinculado al culto, las ofrendas, sacrificios, etcétera, etcétera. Ahora, todos sabemos bien, cuando leemos la Biblia, que los sacerdotes debían ser, según Dios mandó en su palabra, en su ley, hombres santos. Debían ser hombres santos, hombres entregados al Señor, a su servicio, hombres que debían ser ejemplos de vidas entregadas al Señor, ministros de Dios, fieles ministros del Señor, maestros de la palabra de Dios, que debían enseñar fielmente la ley al pueblo de Israel. Esto debían ser los hijos de Elí. Sin embargo, en este capítulo 2 encontramos algo totalmente contrario, totalmente opuesto a lo que Dios había establecido en su ley. Vemos en este pasaje a 2 sacerdotes corruptos, malvados e impíos. Notad lo que dice el versículo versículo 12, dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esta palabra es muy fuerte. No solamente eran hombres malvados e impíos, sino que no conocían a Dios, no conocían al Señor, no tenían comunión genuina con el Señor. Cuando leemos los versículos 13 al 16 de este capítulo 2, vemos que cuando los israelitas venían al tabernáculo para ofrecer sus ofrendas, sus sacrificios, los hijos de Elí, Ofni y Finés, se quedaban la parte que pertenecía al Señor. Y esto es un pecado terrible delante de Dios. Lo que le pertenecía al Señor, el sacrificio, ellos lo tomaban por la fuerza. No satisfechos con las porciones específicas de los sacrificios que se daban a los sacerdotes, según Deuteronomio 18:3, los hijos del sumo sacerdote Elí, estos hombres malvados, impíos, tomaban para sí la carne, toda la carne que podían sacar de los israelitas. La ley de Moisés, la ley mosaica, ordenaba que la grosura del animal presentado en sacrificio debía ser quemada sobre el altar para el Señor. Levítico 7:31. Pero estos sacerdotes corruptos, malvados e impíos, exigían incluso la grasa para ellos. Lo que le pertenecía al Señor, ellos lo robaban por la fuerza. Ahora, notad lo que dice la Escritura en el versículo 17. Dice la Escritura: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Tremendas palabras, duras palabras.
el pecado de Ofni y Finés, sacerdotes, era muy grande delante de Yahvé. Estos hombres menospreciaban las ofrendas del Señor, robando a Dios, robando a los israelitas, pecando abiertamente contra el Dios de Israel. Cuando leemos los versículos 22 al 26, vemos que Elí, el sumo sacerdote, tenía constancia del pecado de sus hijos. Sin embargo, aunque Elí en cierta forma era un buen hombre, incluso un hombre que en cierta forma amaba al Señor, sin embargo era un hombre débil. Y Elí no disciplinó a sus hijos como debía. Dice el autor que Elí descuidaba la disciplina moral de sus hijos y no contenía su desenfreno. Ahora, notad lo que dice el versículo 2, porque el versículo 2 nos informa con respecto a otros pecados que cometían estos sacerdotes. Versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No solamente profanaban el tabernáculo, las ofrendas del Señor, las cosas sagradas presentadas al Señor, sino que también dice el texto sagrado que practicaban relaciones sexuales ilícitas con mujeres que servían en el templo, en el tabernáculo. Estaban profanando el tabernáculo, estaban burlándose de Dios, robando al Señor, profanando las cosas sagradas. Pero notad lo que Dios, este Dios soberano, había determinado hacer. Versículo 25, la parte final del versículo 25 dice: Jehová había resuelto hacerlos morir. Yahvé, el Dios de la gloria, el Dios soberano, había resuelto, había determinado hacerlos morir. Y así lo hizo Dios. Dios castigó a estos miserables sacerdotes impíos, los castigó con la muerte, algo que veremos en el capítulo 4. Ambos murieron en el mismo día. Dios los castigó. Y recordemos, hermanos, Iglesia del Señor, algo sumamente fundamental que encontramos a lo largo de toda la Sagrada Escritura. El Dios de la Biblia, el Dios en el cual hemos puesto nuestra fe, el Dios al que venimos a adorar y a glorificar a esta Iglesia, es un Dios justo. Es el juez justo de toda la tierra, es el juez de todo el universo, es el santo, santo, santo. Y por tanto Dios no tolera el pecado, Dios castiga el pecado. Salmo 5, versículos 4 al 6. Dios no tolera el pecado, Dios castiga el pecado, porque Él es justo, porque Él es santo. Y a veces, hermanos queridos, se predica mucho, se hace mucho énfasis en el amor de Dios. Y es cierto, Dios es amor en esencia. Pero no descuidemos la exposición de la palabra, donde también se habla de la santidad de Dios, de la justicia de este Dios glorioso, el Dios de la Biblia. En el versículo 26, el texto hace un contraste entre los hijos de Elí y el joven Samuel. Samuel quizás no tenía el rango ministerial que tenían los hijos de Elí. No tenía el nivel, entre comillas, espiritual que tenían los hijos de Elí. Pero Samuel, este joven Samuel, era acepto delante del Señor. Dice la Escritura, versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Esta expresión que aparece en el versículo 26 es similar a lo que se dice de Jesús en Lucas 2:52. Se dice así de Cristo: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hay un marcado contraste. El joven Samuel, un jovencito, no tenía el rango ministerial de los hijos de Elí. Sin embargo, era acepto delante del Señor. En los versículos 27 al 36 de este capítulo 2 se nos narra cómo Dios envió a un profeta advirtiendo del juicio que Dios había determinado enviar sobre la casa del sumo sacerdote Elí. Y notad lo que dice la Escritura: vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso.
y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, encordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian, a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y seguimos leyendo, vemos el tremendo juicio que Dios iba a traer sobre la casa de Elí, por los pecados de su hijo, y por Elí no disciplinar a sus hijos, como debía hacerlo. Aquí nos recuerda el Señor que Dios había escogido a la tribu de Leví, especialmente a la familia que descendía de Aarón, para ser sacerdotes de Dios y ministrar las cosas sagradas. Pero los hijos de Elí habían deshonrado al Señor, profanando el tabernáculo y las cosas sagradas. Y Elí, al no castigar a sus hijos, de alguna forma fue cómplice con sus hijos. Había honrado Elí más a sus hijos que al Señor. Y hermanos, tengamos cuidado con honrar más a nuestros hijos, a nuestros familiares o a cualquier hombre antes que al Señor. Es un pecado terrible. La honra la merece Dios, la gloria la merece el Señor. Dios determina acabar con la familia de Elí. Sus hijos serían muertos. Y además, el profeta predice la destrucción. El profeta predice la destrucción de la familia sacerdotal de Elí. Y esto se cumplió parcialmente en el capítulo 22, cuando Saúl, el rey Saúl, en un momento determinado, aniquila, mata a más de 80 sacerdotes en la ciudad de Nob. Y también vemos este cumplimiento en que en tiempos de Salomón, el sacerdocio fue quitado de la casa de Elí y pasado a la familia de Sadoc, otra familia sacerdotal. Dios quitó el sacerdocio a esta familia y lo dio a la familia de Sadoc. Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra y su juicio. Ahora, hermanos y hermanas, el tema de este capítulo 2 que hemos leído es la santidad de Dios. Este es el tema de este capítulo que hemos leído, esta porción. La santidad de Dios. El pasaje nos habla acerca de Dios y cómo el mal liderazgo del pueblo es una burla a Dios. El tema es la santidad de Dios y también nos presenta cómo el mal liderazgo es una burla a Dios mismo. Dios es justo, Dios es santo y no tolera el pecado. Hermanos, para servir al Señor hay que hacerlo con manos santas. No podemos servir al Señor de cualquier forma, si no estaremos actuando como los hijos de Elí. Recordemos que estamos adorando, que estamos sirviendo al Señor Jesucristo, el santo, el verdadero. Y todos estamos sirviendo de alguna u otra manera. De hecho, en 1 Tesalonicenses 1:9 dice la Biblia que Dios nos ha salvado para que le sirvamos. Y aunque no ocupes un cargo en la iglesia, Dios te ha llamado a servirle con tu vida, por completo, a servirle a Él, aquel que te salvó y te dio vida eterna, perdón de pecados, salvación en Cristo. Hermanos, todos estamos sirviendo al Señor de alguna forma. Sirve en santidad al Señor. Iglesia del Señor, sirve al Señor con una vida santa. 1 de Pedro 1, 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios es santo y Él nos manda a todos nosotros a vivir en santidad y a ejercer cualquier servicio al Señor con manos santas, con un corazón sincero, con un corazón reverente ante este Dios que es santo, santo, santo. Dios demanda de ti y de mí fidelidad, hermanos. No que seamos grandes predicadores o que hagamos muchas cosas, sino fidelidad. Ser fieles al Señor y vivir en santidad. Y ser santos en el servicio, en el liderazgo, sea lo que sea que hagamos para el Señor. Vemos también en este capítulo que puede ser que se esté sirviendo al Señor en un ministerio y no conocer a Dios. Estos eran la élite espiritual de aquella época.
en el contexto de aquella época. Era la élite espiritual, los sacerdotes del Señor, entre comillas, pero no conocían a Dios, dice el versículo 12. No conocían a Dios. Y a veces pasa eso. Uno está sirviendo en algún ministerio y no conoce al Dios de la Biblia. Si esta es la actitud de alguien que nos ve, pues, ¿qué debe hacer? Venir a los pies de Jesús con un corazón arrepentido y en fe, porque necesita salvación y perdón de pecados. Ahora, concluimos con el versículo 35. Notad lo que dice Dios a través del profeta. Dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Esto se cumple, en primer lugar, en Sadoc. Dios desechó la casa de Elí y escogió a Sadoc para ser sacerdotes en Israel. Pero esto sin duda va más allá y señala, apunta al perfecto, al impecable sumo sacerdote que es Cristo. La función del sacerdote era una función doble. Ya termino. Dos funciones debían realizar los sacerdotes en aquella época: ofrecer ofrendas y sacrificios al Señor e interceder por el pueblo. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, especialmente a la epístola de Hebreos, vemos que Cristo, como sumo sacerdote del nuevo pacto, cumple esta doble función sacerdotal. Recordemos, hermanos, que Jesús aparece en el Nuevo Testamento como sacrificio perfecto que fue ofrecido en expiación por tus pecados y mis pecados. Cristo fue nuestro representante en su holocausto en la cruz. Fue tu sustituto y mi sustituto en la cruz, en expiación por el pecado, comenzado y consumado en esa gloriosa cruz del Calvario. Y el segundo aspecto de la función del sacerdote era interceder. Ahora, Hebreos 7, 24 y 25 dice que Cristo, el sacerdote, permanece para siempre para interceder por ellos. Hermanos, recordemos de que Cristo llevó a cabo aquí su obra en la tierra. Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó al tercer día, Cristo ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, pero Cristo actualmente está cumpliendo un ministerio sacerdotal. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo, intercediendo por su iglesia. Cristo intercede por usted, estimado hermano. Qué glorioso es esto. Esto trae paz a nuestro corazón, esto trae seguridad a nuestras vidas, aun cuando pasamos por valle de sombra de muerte, momentos difíciles en nuestras vidas, cuando no entendemos nada de lo que nos ocurre. Recuerda, Cristo, el sumo sacerdote fiel, está a la vista del Padre intercediendo por ti, hermano y hermana. Y recordemos de que este sumo sacerdote es perfecto, es impecable, es glorioso. Y Él, cuando se encarnó, Él en su humanidad experimentó la tentación, pero es impecable. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice Hebreos capítulo 4. Cristo también pasó por momentos de profunda aflicción en su experiencia personal, momentos de dolor en su vida. El Dios encarnado experimentó en su propia experiencia el dolor, la aflicción, el sufrimiento, incluso la tentación, aunque sin pecado. Por tanto, ¿qué debemos hacer cada mañana? ¿Qué tenemos que hacer esta tarde? Venir a los pies de ese glorioso sumo sacerdote que es Cristo. Venir ante el trono de la gracia, porque Él se compadece de tus debilidades, aún de tus caídas. Él se compadece de tus aflicciones. Él tiene compasión de ti, porque Él también lo vivió en su propia carne. Por tanto, vengamos esta tarde a los pies de este glorioso Cristo de la gloria, para buscar fortaleza para nuestra alma, para buscar restauración para nuestras vidas y para recibir la gracia que solamente emana del trono de Dios, a través y por medio de Cristo. A Él será gloria, eternamente y para siempre. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor.